Ok. Bueno, dentro de lo que les decía o estaba comentando, era que necesitamos el cual nos ayudará, más no evitar el que podamos tener algún tipo de complicación. Recordando la diferencia y esperando que las complicaciones son inherentes a la cirugía. Tonterías de no faltar, pero bueno. Hablábamos de protocolo, pues entregar seguimiento que tendrá dentro de la clínica de cirugía y posteriormente la clínica la clínica de estancia. De repente me pierdo en cirugía porque ya en muchos lugares materia de exodoncia, ya se maneja cirugía 1 y cirugía 2. Entonces, si digo cirugía, me estoy refiriendo a complicaciones. Vamos a tener las cirugías que son del tipo transoperatorio. ¿Qué quiere decir? Las que me pasan o las que me suceden durante el procedimiento que estoy realizando. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que es cuando lo estoy haciendo, en ese mismo momento voy a tener que, es cuando me suceden las complicaciones. De aquí podemos tomar varias circunstancias o varias circunstancias que pueden suceder durante el procedimiento. Y estas tienen normalmente algún motivo específico. Por ejemplo, necesitamos una serie de como el mal uso del instrumental. ¿A qué nos referimos con el mal uso del instrumental? Si ustedes recuerdan, y me imagino que recuerdan, y sus papás más lo recuerdan, la lista de instrumentos de cirugía es brutal, es tremenda. Son, no sé, yo creo que 40, 50 fierros. ¿Estoy en lo correcto? ¿No me escucha? Que dentro de la lista de instrumental que les entregaron son entre 40 y 50 instrumentos, 40, 50 fierros, así les llamamos. ¿Estoy en lo correcto o no? Algo así. Si yo les dijera que una extracción, la puedo realizar sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de problema. Claro, estoy hablando de la extracción más simple que se me puede ocurrir en este momento, con tres o cuatro instrumentos, ¿qué me dirían? Seguramente dirían que bárbaros, ¿y para qué nos piden tanta? Pensaba cuando era estudiante, ¿no? Tenía un instrumento para hacer mi extracción. El día de la extracción tenía que llevar de menos 20 instrumentos. Estaba utilizando 4 o 5. Decía yo, ¿y entonces para qué me piden los demás? Nada más es hacerme gastar por gastar. Pues no, la respuesta es no, nada más es hacerles gastar.
ya puedo encontrarme, ya les dije, con cualquier complicación. Cualquier complicación implica que estoy perdiendo un diente, estoy realizando como me lo enseñaron, como lo dicen los libros, y aún así haciéndolo de esa forma, resulta que se me rompe la raíz. Ok, tengo que extraer. Y entonces, para caso de utilizar de utilizar 3 o 4 instrumentos, ahora utilizar 8 instrumentos. Pero resulta que dentro de, al momento se me fractura una tabla ósea. En lugar de utilizar 7 u 8 instrumentos, voy a utilizar 10 o 12. Y así nos podemos en el avance de estas cuestiones. Entonces, si en algún momento yo les, en este caso yo no, ¿verdad? Porque bien o para mal, por desgracia, no voy a que se necesite y ustedes no lo llevan, les van a cancelar el procedimiento, abusados con eso. Entonces no se confíen, ¿de acuerdo? Bueno, el punto es que mal utilizar el instrumental o utilizarlo para situaciones que no está diseñado puede llevarme a provocar una complicación, ¿de acuerdo? Y ahí en ese caso la estoy provocando yo. Entonces entra en el otro rubro que ya platicamos. Uso excesivo de fuerza. Ya les explicaron, ya les dijeron cuáles son las técnicas, cuáles son las fuerzas que participan en la exodoncia, cómo debo meter mi instrumental, en este caso mi elevador, cómo debo manejarlo, hacia dónde tengo que ejercer la fuerza para poder realizar la abulsión o la extracción de lo que estoy intentando extraer. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, parte de lo que les enseñaron, parte de lo que les dijeron es que cuando se trabaja con elevadores, se trabaja con palancas. Estas palancas pueden llegar a ser de tal magnitud que podemos llegar a fracturar la mandíbula con el puro elevador, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado en la aplicación de fuerzas. Esto tiene que ver con una situación de que se cree o se pensaba, no, se sigue creyendo que el más fuerte tiene una capacidad mayor de hacer extracciones. Y entonces la conclusión es, la reflexión es, no es la fuerza lo que quita las extracciones, es, llamémosle así, aunque no es el término correcto, y lo aclaro, no es el término correcto, llamémosle la maña, ¿de acuerdo? La situación, la capacidad que yo tenga de aplicar estas fuerzas me llevará a realizar una extracción de forma también, o valga la redundancia, aplico fuerzas excesivas, puedo provocar la fractura no solamente del órgano dental, sino alguna estructura del cuerpo humano, que no es el diente propiamente. Si se me... Pues qué triste, pero finalmente lo que estoy buscando. Si se me rompe, no es lo que yo estaba buscando, ¿de acuerdo? Bueno. Dentro de la cirugía de la exodoncia manejamos como forma retórica, si ustedes quieren verlo, y se dice que hay 3 reglas principales para quitar un diente. Y esto se aplica no solamente a la medicina, no solamente a la exodoncia, sino a muchas áreas de la medicina. La primera es ver, la segunda es ver, y la tercera será inevitablemente ver. Si yo no veo, si yo no observo, si yo no tengo la capacidad de ver
lo que está sucediendo en la boca de mi paciente, voy a tener seguramente complicaciones durante el procedimiento. Hay una situación que a mí me da mucha, ¿cómo le podríamos llamar? Entre coraje y entre tristeza. Y es que cuando digo no nos enseñan la verdad, bueno, en mi caso no me puedo incluir porque yo tuve una maestra que se preocupó mucho por esta parte, enseñó en relación a nuestro paciente y sobre todo cómo dar a nuestro paciente en relación a nosotros. Esa es la parte que creo yo más importante y a veces la más difícil de aprender. Oh, qué caray, déjenme ver. Extraño, tengo arriba de 40 gigas de internet. Sí, en internet muy bajo. Mira. Me da hasta 49. A ver si lo vemos. No, error de conexión. Ay, ¿me escuchan mejor o no? Parece que sí, Doc, pero no sé si no ha cambiado de diapositiva. Ok, me avisan si sigo fallando. Bueno, entonces les decía que una de las circunstancias que muchas veces nos lleva a cometer errores es el no tener una buena visión del campo operatorio y que desgraciadamente nuestros profesores en las primeras instancias de la carrera no nos enseñan, no nos ayudan con esto. Y al no enseñarnos, al no ayudarnos con esto, lo que están provocando es que se nos generen vicios que después, al final del día, al final de la carrera o cuando estoy terminando la carrera, nunca los corregí y sigo trabajando con estos vicios. Entonces, una de las cosas que yo siempre les platico, les enseño, se los digo en forma de broma, para que tal vez así nunca se les olviden, siempre les digo que les voy a enseñar el secreto más grande de la odontología.
Y entonces, cuando yo les comento eso, ustedes como alumnos ponen toda su atención en lo que les voy a decir. Eso lo hago en la clínica. Y entonces tomo al paciente y les digo, ahí les va, abusados, pónganse abusados. Y les digo al paciente, y hago pausas para que sea más dramático, se le mueve la cabeza y todos ríen, pero después se dan cuenta, o sea, primero ríen y después se dan cuenta que no lo hacen. ¿Qué quiere decir? Llega mi paciente, se sienta en la unidad, vamos a suponer que estoy sentado sobre la unidad, y le digo, abre la boca, y entonces, abre la boca, y yo tengo mi cabeza aquí, y evidentemente desde aquí no voy a ver nada, y entonces, ¿qué hago? ¿O qué hacen ustedes? Se agachan y ponen sus ojos aquí del paciente, haciendo, aquí está la boca del paciente, haciendo esto. Esto genera dos cosas. Una, invasión al espacio vital del paciente. ¿Qué quiere decir? Me estoy acercando de más al paciente. Yo los he visto hasta 5 centímetros de la boca del paciente. O sea, su nariz 5 centímetros de la boca del paciente. Ese es uno. Y dos, pues todo lo que genera a nivel de cuello. Entonces, si yo en lugar de decirle al paciente, si tengo la boca del paciente aquí, y en lugar de hacer esto, le digo al paciente, voltea para atrás, voltea a su derecha, entonces vean cómo de estar aquí la boca del paciente, el paciente volteó para atrás, después volteó a la derecha, ahora tengo desde mi misma posición de frente a la boca del paciente. Entonces, hagan esta práctica, búsquenlo, investiguenlo y van a ver que les va a mejorar la vida. ¿A qué se refiere cuando hablamos de indicaciones erróneas? El paciente, cuando yo lo anestesio, él de forma automática va a pensar o va a tener la idea de que al momento de anestesiarlo, él no va a sentir nada. Y recuerdan que la anestesia lo que quita es el dolor, no propiamente la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Esa característica en nuestro cuerpo que nos hace sentir sin estar conscientes cuando caminamos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes caminan, el roce que generan entre sus piernas es el que les hace mantener el control de su marcha. ¿De acuerdo? Si ustedes caminan o hacen una marcha normal y van haciendo su braceo habitual, ese braceo les va generando un roce entre el costado de su cuerpo y la parte interna de sus brazos, y ese roce les va generando información para su marcha. En la boca, esto lo genera. ¿Qué genera? El que yo pueda poner la lengua en una posición y decir cierto tipo de letras, como la R, como la S. Eso lo hacen los propioceptores. Por eso cuando me anestesian la boca y no siento del todo, empiezo a hablar así, empiezo a hablar raro, ¿de acuerdo? Pero los propioceptores en general están despiertos e incluso se genera un efecto de potencialización. ¿Qué quiere decir? Que los demás, o sea, como estos están medio en pausa, los demás se ponen más activos y entonces siento mucho más de lo que normalmente sentiría, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a generar que el paciente me diga, ay, es que me duele. Ok, ¿le duele o está sintiendo? Si yo se lo explico previamente, lo va a sentir, más no le va a doler. Muchas veces terminando la cirugía, el paciente, ay, sí sentí todo, doctor, pero no me dolió nada. E incluso los ruidos. Imagínense que están quitando un molar superior, un segundo molar superior, y que ustedes están abriendo la tabla hacia vestíbulo y esta tabla truena. Aquí está mi pabellón auricular, por dentro está mi oído interno y está a nada de esta zona. No sé si ustedes sepan cómo uno de los procesos para que los boxeadores se noqueen, les pegan aquí. Esto provoca un tronido a nivel de la articulación que se transfiere inmediatamente al oído y eso hace que el boxeador pierda el sentido y caiga. Si yo estoy trabajando en la boca,
la boca es una caja de resonancia. Entonces, lo que va a pasar es que los sonidos se van a incrementar en el oído. Entonces, han visto a los cantantes que se tienen que tapar los oídos, o siempre un cantante trae audífonos. ¿Para qué? Para escuchar su propia voz, porque es necesario que la escuchen. Entonces, el ruido, la música, no nos permite escuchar su propia voz, que se llaman monitores. No sé si lo sabían, es X, pues. A lo que voy es, esto se potencializa en la boca. Entonces, cuando yo hago movimientos y truenan las tablas, el paciente las escucha muy, muy claro. ¿De acuerdo? Y entonces eso lo traduce como, chorro, algo está pasando, me está rompiendo algo, ¿le duele, doctor? Si yo le doy indicaciones correctas, esto no va a suceder. Muy bien. ¿Cómo se clasifican? Tejidos blandos, tejidos óseos, estructuras adyacentes y estructuras dentarias. Tejidos blandos, situaciones aquí están muy claras. Una quemadura, esta es una quemadura por instrumento rotatorio. ¿Cómo lo quemaron? Con mi pieza de mano, le dejaron la fresa muy salida para tratar de ver mejor y no se dieron cuenta que estaba rozando la comisura labial y le quemó y le generó esa quemadura. En la otra imagen, vean cómo tiene los tejidos blandos, todos lacerados, todos apachurrados. ¿Por qué? Por no haber hecho un trabajo adecuado con esos tejidos blandos. Eso que va a generar más dolor, más tiempo de recuperación, ¿de acuerdo? Una de las circunstancias muy claras en la cavidad oral es que la cavidad oral tiene la capacidad de regenerarse muy rápido y a veces el odontólogo abusamos de eso, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se tratan este tipo de lesiones? Es muy simple, regularizamos los bordes normalmente con tijera para encía. Esta tijera para encía, que es de los instrumentos más caros que se les piden, esta tijera para encía, que es la misma que les piden en Perio, entonces para fines prácticos pueden utilizar la misma que utilizan en Perio, porque acá de alguna forma no somos tan malos, ¿verdad? Nosotros todavía les decimos, no, compren cualquier marca, por ahí les damos recomendaciones o les pedimos algún instrumental en específico de ciertas características y nada más. Pero en Perio sí les piden todo de la misma marca, ¿no? De Gilfrey para arriba, entonces esa misma la pueden ocupar aquí. Hay que indicar al paciente que mantenga la zona limpia, que no come irritantes y colocar algunos ungüentos si es que hay una lesión ósea, digo una lesión por quemadura. Lesión en tejidos duros, que pueden ser fracturas. Tenemos aquí tres casos, ¿de acuerdo? En la primera de izquierda a derecha es una cortical lingual que se fracturó. Recuerden que la cortical lingual se encuentra muy cerca del trayecto del nervio lingual y eso puede generar una parestesia lingual. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esta estructura. En el caso de la imagen del medio, es una bonita extracción en promoción, una extracción al 2x1, llamémosle así. 2 dientes al precio de 1, o 2 dientes en el mismo procedimiento. ¿Qué pasó? Que le aplicaron una fuerza excesiva y fracturaron todo el proceso y bajaron el segundo molar junto con el tercer molar. Con todo y tablas, con todo el piso del seno maxilar. Así de increíble estuvo la fuerza que le dieron a este dientecito. ¿De acuerdo? Muy bien. La mandíbula, el tercer caso, la tercera imagen corresponde a una fractura mandibular intentando extraer el tercer molar. Imagínense qué fuerza le debieron haber aplicado a este diente para haber realizado esta fractura. Ahí donde puse la manchita negra, ahí está la fractura, desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Le voy a cambiar de color para que se vea un poquito mejor. Ahí está la fractura. Ahí sigue, ese trayecto sigue.
¿De acuerdo? Pero no se preocupen, esto es bien fácil de solucionar. Le ponen unas barras de Eric al paciente, se las meten alambres entre sus dientes, se los amarran, y esas barras de Eric lo que van a hacer es mantener la boca cerrada al paciente por aproximadamente 6 a 8 semanas, donde no va a poder abrir la boca. Bien fácil de solucionar. La fractura de la cortical lingual, ahí está el caso en donde tenemos al nervio lingual muy cerca de la cortical lingual. Entonces, aquí está mi nervio lingual, aquí está mi nervio alveolar, y vean qué cerquita está. Claro, mientras más se va acercando hacia la parte anterior del paciente, va bajando un poquito. Pero todos hay que tener mucho cuidado con esta estructura. ¿De acuerdo? Y esta es una estructura nerviosa que se lastima o que tiene algún problema en base a la lesión de la estructura ósea. ¿Cómo se trata? Se regularizan los fragmentos. Yo cuando son mis grupos y me piden, doctor, ¿qué necesitamos llevar? Yo siempre les digo, yo siempre les pido, bueno, me piden marcas. Entonces yo siempre les digo, para mí es importante que tengan 3 cosas o 4 de buena calidad. Su tijera para encía, su lima de hueso, su portaagujas y su cánula. Si esas 4 cosas son de excelente calidad, con eso es suficiente para poder lograr una buena situación. Miren, aquí está lo que les decía. Aunque la fractura que vimos anteriormente era un poquito más adelante, era aquí, y partía del segundo molar, o sea, aquí, perdón. Pero bien, la solución es bien fácil, les decía. Colocan arcos barra de Eric, aquí está uno, aquí está otro. ¿Esos cómo se colocan? Bien fácil, tengo mi molar, un premolar, meto aquí un alambre, le doy la vuelta al diente y lo saco por acá, lo amarro, le doy la vuelta todo por atrás de paladar, ¿de acuerdo? Después de eso, lo que voy a hacer es pasar eso en varios dientes. Una vez que haya pasado de lado a lado, desde primer molar hasta primer molar, los arcos barra, y dependiendo también el lugar de la fractura, lo que voy a hacer es amarrarlos. El mismo alambre que pasé alrededor del diente lo amarro sobre sí mismo con el arco barra en medio, y una vez que puse esos arcos barra arriba y abajo, llevo a mi paciente a oclusión, o sea, le cierro la boca y le pongo un candado, que quiere decir que le cierro la boca y el paciente no va a poder abrir la boca de 6 a 8 semanas. Todo por haber hecho algo de forma incorrecta. ¿De acuerdo? Ahí está, mire. Claro, aquí es otra cuestión, porque aquí le están poniendo una barra de fijación. O sea, es un doble procedimiento. Aquí está el arco barra, de un lado y del otro. Aquí están los amarres del arco barra. ¿De acuerdo? Y aquí está el candado que les decía, que cierra la boca del paciente. Bien simple procedimiento. Abusados, que no les pase. Luxación, o por ahí lo van a encontrar como subluxación, que quiere decir que el cóndilo que está aquí se salió de la cavidad glenoidea que está acá. Este es el cóndilo del temporal o la eminencia. ¿De acuerdo? El cóndilo pasa a la eminencia, y entonces esta eminencia que sirve para que el cóndilo no pase para acá, ahora está haciendo la acción adversa, que el cóndilo no regrese a su posición. Y eso que va a generar que el paciente se quede con la boca abierta. Hay que hacer una maniobra que se llama maniobra de Nelaton, es una maniobra relativamente simple. En algún momento, si se puede, se las enseñamos. Consta en poner los dientes del paciente, las manos del operador en los molares inferiores del paciente, y se hacen 3 movimientos, uno hacia abajo, uno hacia atrás y uno hacia arriba, con la finalidad de que esto regrese a su posición, que es esta, ¿de acuerdo? Hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Hay veces que el de hacia arriba no es necesario hacerlo, solito se regresa, ¿de acuerdo?
Muy bien. Aquí está nuestra maniobra de Nelatón que les decía. Esta es una imagen. Esta es la cavidad glenoidea. Este es el cóndilo temporal, cóndilo mandibular. Y entonces, hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba para que el cóndilo regrese a esta posición. ¿De acuerdo? Es bien curioso porque yo siempre he dicho que esta maniobra la debería aprender a hacer cualquier dentista. Y casi siempre le hablan o quieren llamarle un cirujano para que lo haga o lo arregle. Pero bueno. Fractura de una raíz dentaria. Aquí ya estamos hablando de estructuras dentarias propiamente dichas. Muy común, sobre todo en dientes multirradiculares. Pero también puede pasar en dientes unirradiculares. Y pues de todos modos hay que quitarlo, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer ahí maniobras extras para poder retirar el diente. Cuando vieron la exodoncia complicada, ya vieron cómo se hace una sección, ya vieron cómo se quita las raíces de un diente multiradicular de forma seccionada, pues hagan de cuenta que es lo mismo. Nada más que aquí la raíz del diente salió, una salió y la otra se quedó. Entonces ocupamos el alveolo vacío como si hubiéramos hecho una extracción de dientes más multirradiculares. Hay que tener una buena visión y vamos a retirar el fragmento radicular, ya sea con elevadores rectos o con elevadores de bandera. También podemos correr este riesgo, pero este riesgo no es propiamente de exodoncia, no lo vamos a saltar un poquito. ¿De acuerdo? Fractura de instrumentos, esto sí puede suceder, se puede dar en lo que viene siendo la exodoncia. Vean cómo en este paciente se fracturó la punta de un elevador y se quedó. Este paciente, de hecho, no corresponde la foto, la foto de arriba no es la misma la radiografía no es la misma del paciente de abajo, para que no se confunda. Este paciente, el diente, el elevador se quedó, o la punta del elevador. Observenla cómo está aquí. ¿De acuerdo? Y observen cómo está el nervio dental, el dentario. Aquí ya estaba provocando una parestesia. Originalmente se dejó ahí varios años, pero ya al cabo del tiempo ya estaba generando aquí una parestesia por la irritación que estaba generando en el nervio. Este caso me tocó hacerlo a mí y fue muy simpático porque abrimos nuestro colgajo, abrimos nuestra encía y veíamos el fragmento, se alcanzaba a ver la punta, bueno, donde estaba la fractura. Y entonces, ¿qué dijimos? Pues yo creo que la forma más fácil de quitarlo es como si fuera un diente. Entonces empezamos a hacerle alrededor del elevador una osteotomía y afortunadamente con la vibración de la osteotomía y la succión, el cachito de elevador salió. Quiere decir que el succionador se lo llevó. Entonces, realmente fue bastante inocua la cirugía. Hay que tomar radiografías y eliminar lo que hay ahí. Esto pasa cuando trabajan con piezas de alta velocidad. Ya casi nadie trabajamos con piezas de alta velocidad, pero por ahí todavía pueden encontrar gente que trabaja con alta velocidad y que defiende incluso la postura de trabajar con piezas de alta velocidad. Sobre todo, actualmente ahí en la escuela, los profesores que son egresados de la escuela de la escuela militar de odontología y que hicieron ahí su especialidad, ellos trabajan mucho con piezas de alta velocidad y ellos defienden mucho el que no pasa nada. Pero si llega a suceder, ¿qué pasa? Que con la presión del spray del aire, llevamos aire a espacios aponeuróticos y entonces abrimos o hacemos una disección por aire y los resultados son esas inflamaciones agudas, agudísimas. ¿Qué quiere decir? O sea, ese paciente 10 minutos antes no estaba así, no fue así de forma casi súbita. Y es un proceso un poquito molesto para el paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Colocar compresas húmedas,
realizar presión en la región para ponchar, literal, para sacar el aire, y medicar al paciente para evitar una infección. Muy bien. En el posoperatorio podemos tener dolor, podemos tener trismus, podemos tener equimosis, hematomas, osteitis, infecciones y neuralgias. El dolor, bueno, pues ustedes saben que el dolor, la forma de quitarla, la forma más común de quitarla, pues es con medicamentos. En este caso vamos a utilizar medicamentos de tipo AINE principalmente, ¿de acuerdo? No todos los medicamentos funcionan igual. Recordemos que existen medicamentos que son primordialmente analgésicos, medicamentos que son primordialmente antipiréticos o medicamentos que son primordialmente antiinflamatorios. Entonces hay que saber para qué sirve cada medicamento para poderlo recetar en el momento adecuado para la circunstancia adecuada. A mí, por ejemplo, en lo personal no me gusta empezar con medicamentos muy fuertes, porque si al paciente en algún momento, en alguna situación le duele, lo que vamos a provocar es que después que le damos algo más fuerte, pues ya solamente que nos pasemos a medicamentos controlados, ¿de acuerdo? Pero cualquiera de estas opciones, el ibuprofeno, el metamizol, paracetamol, el ketorolaco yo lo pondría como una segunda opción, y el fluoxetina, la dorixina, funcionan bastante bien, cualquiera de estos años. Tenemos los COX-2, acuérdense que el término COX significa ciclooxigenasa, estos son específicos para la ciclooxigenasa 2, que es la que regula el dolor. Y tenemos al Celebrex, el Vioxx ya ni siquiera existe, el Vioxx lo sacaron del mercado porque hubo un caso de adverso y lo quitaron del mercado. Hematomas, estos normalmente son por que provocamos extravasaciones sanguíneas, ya sea por el mismo trabajo o por la anestesia, y en ocasiones también son pacientes que son muy, muy susceptibles a esto, pacientes que con cualquier cosa se les hacen los famosos moretones, ¿de acuerdo? Igual la indicación la misma, que termoterapia, medicación, y en días se quita, ¿no? Ya saben, con el proceso de cambio de color, de negro a morado, de morado a verdoso, amarilloso, y hasta que desaparece el hematoma. En casos graves hay que drenar el hematoma, no en todos los casos se drena. Recuerden que es una extravasación de sangre, entonces es una acumulación de sangre que no está fluyendo y por lo tanto, al ser un medio de cultivo, se pueden generar ahí algún tipo de infección. El trismus no es otra cosa más que si se acaba el tiempo nos conectamos de nuevo, ya casi terminamos.